En este tutorial te enseñaré cómo obtener dos bizcochos grandes para una tarta de 35 centímetros de diámetro. Te daré consejos para ahorrar tiempo en los pasos a seguir y trucos que te serán útiles cada vez que hornees un bizcocho. Ahora bien, mira, esta es mi manera de forrar mis moldes muy rápida y sin desperdiciar el papel pergamino. Siempre que compro un molde, guardo la etiqueta, es decir, el papel que trae dentro, ya que lleva la medida del molde. Lo doblo en 4 y lo guardo junto con los demás, así tengo todas las medidas de los moldes. Cada vez que tengo que hornear, busco el papel con la medida del molde. Por otro lado, doblo el papel pergamino en 4, lo recorto con las tijeras y en un instante ya tengo todo listo para forrar mi molde. ¿Cómo usar los huevos de granja en una receta de bizcocho? Además, algunos huevos de granja pueden traer 2 yemas en lugar de una, lo que los hace aún más especiales. A continuación te explicaré cómo usar tanto los huevos de granja normales como los de doble yema en una receta de bizcocho. Los huevos con doble yema son pocos comunes, pero se pueden usar de la misma forma que los huevos normales en las recetas de bizcochos. La única diferencia es que estos huevos contienen una mayor cantidad de yema y clara de huevo. Cada huevo con 2 yemas se considera equivalente a 2 huevos de tamaño mediano. Los huevos de granja, en particular los huevos frescos, pueden ser maravillosos para usar en recetas de bizcochos, ya que aportan un sabor y un color más rico debido a la dieta variada de las gallinas. En total necesito 8 huevos de tamaño mediano, por lo tanto puedo usar los 2 huevos de gran tamaño con doble yema y agregar 4 huevos medianos para alcanzar la cantidad requerida. Prepara 8 huevos enteros, 300 gramos de azúcar blanca común, 250 mililitros de aceite de girasol, 250 mililitros de leche, 500 gramos de harina común ya tamizada, un sobre de 15 gramos de polvo de hornear, aceite para engrasar el molde y saborizante a tu gusto. Otro consejo que quiero darte, especialmente si eres principiante en la repostería, es que prepares todos los ingredientes que vas a utilizar en la receta. De esta manera no habrá errores y no se te olvidará nada. Comienza por añadir 8 huevos enteros al bol de la batidora. Bate durante 1 minuto a velocidad media alta. Utiliza un temporizador para seguir el tiempo de batido y garantizar un resultado esponjoso. Añade 300 gramos de azúcar y bate a alta velocidad durante 8 minutos o hasta que veas que el volumen ha triplicado. Este bizcocho de vainilla es sencillamente delicioso y versátil. Puedes disfrutarlo solo, cortarlo en varias capas y rellenarlo con tu crema favorita o cubrirlo con chocolate, crema suiza de mantequilla o fondant. De hecho, la mayoría de las tartas se hacen con un bizcocho de vainilla, ya que su sabor combina con cualquier relleno, almíbar y cobertura. Esta receta se puede elaborar perfectamente con una batidora manual. A partir de este punto y hasta que termine de elaborarse la masa del bizcocho, bate a velocidad baja. Ahora añade 250 mililitros de aceite de girasol y 250 mililitros de leche. Enciende y precalienta el horno a 150 grados. Añade 500 gramos de harina común previamente tamizada y 15 gramos de polvo de hornear. Agrega la harina poco a poco sin dejar de batir a velocidad baja o si prefieres mezcla suavemente con unas varillas manuales. No olvides agregar una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Con esta cantidad de masa también puedes hornear 2 bizcochos de 15 centímetros de diámetro por 10 centímetros de altura. Si lo prefieres, puedes hornear un solo bizcocho de 20 centímetros de diámetro y 10-12 centímetros de altura o un bizcocho de 22 centímetros de diámetro por 8-10 centímetros de altura. En el fondo del molde coloca el círculo de papel de horno y engrasa el molde con spray desmoldante o simplemente utiliza aceite o mantequilla para engrasarlos. Golpea suavemente el molde para eliminar posibles burbujas de aire.
Mientras horneas el primer bizcocho, aprovecha y prepara la masa para hornear el segundo bizcocho. Hornea el bizcocho a 150 grados durante aproximadamente 35 minutos. El tiempo de cocción puede variar según tu horno, pero una temperatura de 150 grados es la recomendada. Utiliza la prueba del palillo para comprobar que el bizcocho está hecho. Desmolda y déjalo enfriar por completo sobre una rejilla. Este bizcocho es ideal para cualquier tipo de tarta, especialmente para tartas de varios pisos y sobre todo para tartas decoradas con fondant. Mira su textura y miga no se rompe y no tiene huecos de aire. Es un bizcocho perfecto que combina con cualquier relleno, almíbar y cobertura. No olvides preparar tu bizcocho con al menos 2 días de antelación. Manténlo envuelto en film transparente y guárdalo en la nevera. Esto te permitirá trabajar el bizcocho de manera más efectiva a la hora de rellenar, forrar y cubrir con fondant. Puedes cortar cada rebanada con un grosor de 2-3 centímetros, ya sea utilizando un cuchillo o un cortador especial como el que yo uso. Para mover las capas de bizcocho sin romperlas, utilizo una base fina de cartón. A continuación, quiero guiarte, si eres principiante, en cómo rellenar las capas de bizcocho para crear una tarta grande. Primero forra el molde con film transparente o un plástico grande. Luego añade la primera capa de bizcocho, humedécela con almíbar y agrega varias cucharadas de mermelada casera de frutos rojos. Después añade crema de frutos rojos. Estírala bien y agrega más cucharadas de mermelada. Coloca el siguiente bizcocho, humedécelo con almíbar y agrega 4 o 5 cucharadas generosas de crema de chocolate. Repite estos pasos para obtener una deliciosa capa de frutos rojos. Cierra con el último bizcocho y cubre el pastel con el plástico para guardarlo en la nevera durante un día o toda la noche. Luego podrás forrarlo y decorarlo a tu gusto. Aquí te paso otro tutorial con 10 recetas fáciles con fruta, te paso lista con merengues y suspiros, una lista con cremas para tartas y una lista con bizcochos fáciles. Muchas gracias y hasta pronto.